Buenas noches, bestias. Qué milagro volver por acá. Es un gran gusto. Antes de empezar, saludo a Vitifulgas Gamer y a Ángel Rojas. El día de hoy no vengo muy contento, que digamos. Tal vez estén preguntando por qué no había vuelto a hacer video. Pues la respuesta es muy fácil. Yo hago esto por diversión y a mí no me pagan por esto. Obviamente solo lo hago por divertirme con ustedes. Y aparte de eso, resulta y acontece que me fui de viaje a Colombia a conocer aquella iglesia del diablo de la que les hablé la otra vez. Y vaya que fue interesante. En mi próximo video les hablaré bien de esto. Lo que realmente sucedió es que de viaje a mi país me encontré con unas bestias que me trataron muy bien. Venía charlando con ellos en el bus y por lo que parece, vieron mi linda máscara. Cuando llegué a casa, descubrí que la máscara ya no estaba en mi maleta. Ay, desgraciados de mierda. No se imagina cómo me cagué de la risa, de la rabia tan profunda que tenía. Pero no me quedé de brazos cruzados. De inmediato llamé a mi primo para que me buscara a estos tipos que por suerte vi bien por dónde se bajaron del bus. Para la desgracia de muchos, estas bestias estuvieron usando mi máscara para aterrorizar personas en la ciudad. Y vaya que es divertido. Pero para ellos... El año pasado me dedicaba justamente a esto, bestias. Yo era un payaso que se la pasaba asustando a las bestias de noche con unos cuantos compadres. Pero todo esto cambió desde que por estas simples bromas uno de mis compadres resultó muerto a causa de un disparo de una persona que se asustó demasiado. Desde eso, esto ya no me parece divertido y por eso creé este canal para charlar con ustedes desde aquí. Y pues bueno, mi ira se ha desatado desde que uno de estos estúpidos payasos asustaron a mi hijo. Y créanme, bestias, se van a arrepentir. Por suerte mía, he logrado recuperar la máscara gracias a mi primo. Y se preguntarán por qué la llevé de viaje a Colombia. Pues bueno, como tengo un hijo y una esposa, no quisiera que ellos vieran esta máscara, obviamente no. Así que por eso me la llevé de viaje conmigo a Colombia. Mi primo les hizo unas cuantas amenazas a estas bestias, pero estas bestias prefirieron evitar problemas y devolverme la máscara, ya que existen muy pocas máscaras así en el mundo. Además de que esta me fue enviada desde Estados Unidos por un compadre que también se la pasaba asustando. De hecho, él sabe que me encantan los payasos, por eso me la regaló. Y no voy a perderla por nada del mundo. Y gracias a esto, estoy aquí charlando con ustedes. Pero no quiero que piensen que soy un monstruo. Yo solo asusto a lo que se lo merecen. De hecho, quiero mostrarles ahora uno de los videos en los que aparece mi compadre, dueño anterior de esta máscara, asustando bestias en Estados Unidos. No es gran cosa, ni siquiera da un gran susto, pero igual es algo interesante. Aquí lo tienen. Ya lo vieron, bestias. Nosotros comenzamos esto por esa misma moda que hubo en Estados Unidos. De hecho, en mi ciudad lo hacíamos más que todo en las fechas de Halloween. Pero por lo que parece, muchas más bestias han cogido esto de moda y ahora se la pasan disfrazándose de payasos para aterrorizar a las personas. Ay, perdón, es que me río de todo. ¿No les parece algo interesante? Pero les voy a decir algo que la mayoría de bestias no saben. Y es que aquellos seres que se ocultan detrás de esas máscaras son solo bestias que se sienten demasiado solas e ignoradas. Son bestias que se sienten don nadies. Y yo me siento don payaso. Ay, no, pero es en serio.
Al ponerse esto, se sienten importantes y se divierten al ver cómo las personas se aterrorizan. Pero esto les puede salir muy mal, ya que pueden resultar muertos. Pero ellos son los que se buscan eso, ¿no? Para desgracia de nosotros, los payasos, existe una maldición que nos obliga a oscurecer los pensamientos de las bestias. Y esta nos pone a reír de todo. Ay, es en serio, bestias. Por eso no les recomiendo que lo hagan. No se metan mucho en el personaje de un payaso, ya que aquellas bestias que se meten más y más en esto terminan muertas. Solo miren a Ledger, cómo terminó por meterse tanto en el personaje. No hay que exagerar. Nosotros estamos hechos para divertir nada más. Pero para suerte de todos, ha aparecido ahora un superhéroe que de seguro todos conocen. Y llegó justamente para detener a estos estúpidos payasos. Es nada más ni nada menos que Batman. Sí, bestias, Batman, el caballero de la noche. Ahora ha aparecido entre las oscuridades para detenernos a nosotros, los payasos. Así que no teman. Qué lástima que no me vaya a encontrar con él, porque yo no me dedico a esto. Yo solo lo hacía en épocas de Halloween. Pero me alegra que haya aparecido Batman para detenernos. No le temo mucho a Batman, pero sé sin duda que estos maniáticos sí. Ya que si no es Batman, voy a ser yo. Nadie se mete con mi hijo. Nadie. ¿Qué piensan de esta moda que está aterrorizando a la gente, bestiecitas? Déjenme sus opiniones en los comentarios de aquí abajo. Y en cuanto a aquellos payasos que son mis hermanos, primos, aquellos de mi misma raza, les advierto: cuiden sus espaldas, maniáticos, porque ahora no son las bestiecitas las que te verán, sino ustedes, se los aseguro. Ustedes no me conocen, pero si siguen así, lo harán. Se metieron con el niño equivocado. Dulces pesadillas.